Bueno, muchísimas gracias, Sergio, por habernos presentado y habernos invitado, en primer lugar, a esta reunión internacional de enfermería basada en la evidencia de la Fundación Index. Es un placer para nosotras estar en esta mesa sobre expresiones y experiencias de enfermería de práctica avanzada, dado que, como ya nos ha presentado Sergio, Patricia y yo somos enfermeras de práctica avanzada. Patricia trabaja en el ámbito de oncología y yo en el ámbito del dolor, ambas en la Clínica Universidad de Navarra. Y queremos compartir con vosotros esta aventura, ¿no? Por eso lo hemos llamado aventura, de iniciar la práctica avanzada en un hospital universitario. La clínica comenzó a implantar estas figuras hace unos 6-7 años. Actualmente en la clínica estamos 4 enfermeras de práctica avanzada en el área de críticos en salud mental y luego estamos Patricia y yo en oncología y en unidad de dolor. Y la verdad que está siendo una auténtica aventura, ¿verdad, Patricia? Sí. Poder incorporar este rol a la práctica asistencial habitual. Bueno, en esta diapositiva os muestro lo que queremos abordar en esta sesión. Hablaremos en primer lugar de la introducción, aunque es posible que ya ese conocimiento todo lo tengáis, por enmarcar la enfermera de práctica avanzada, y luego las experiencias en oncología y en la unidad de dolor de la Clínica Universidad de Navarra. Bueno, en primer lugar, la definición que fue dada por el International Council of Nursing en 2008, que la enfermera de práctica avanzada es una enfermera que ha adquirido una base de conocimientos experto, ¿no? Y ahí he señalado esa palabra, experto, una capacidad de toma de decisiones complejas y unas competencias clínicas necesarias para una práctica profesional ampliada. Y aquí viene una parte que es importante, ¿no? Que esas características de esa práctica profesional ampliada van a venir definidas por el contexto y el país en el que está acreditada para trabajar. No va a ser lo mismo la práctica avanzada en el contexto español que en el británico que en el americano, ¿no? Entonces cada país va a ir definiendo sus roles y competencias según su marco legal, y por lo tanto tendremos que trabajar en ese marco. Otra cosa es que queramos hacer que vayan progresando. El nivel de recomendado es el máster de entrada. De hecho, en el mundo anglosajón ya en Estados Unidos para 2020 van a desaparecer los programas de máster y va a ser el Doctor in Nursing Practice, que es una mezcla entre máster y doctorado tradicional, y por lo tanto quiere decir que es una formación de tercer grado universitaria. Eso es lo importante. Bueno, ¿cuáles van a ser las competencias de la enfermera de práctica avanzada? Bueno, pues aquí las he mencionado. Vamos a hablar, ¿no?, en primer lugar de esa práctica clínica directa, que yo quiero resaltar que es una de las competencias claves, ¿no?, porque también ayudan a adquirir esa expertise, ¿no?, y que esa práctica clínica directa va a ser una interacción directa con los pacientes, las familias y los grupos de pacientes para promover esa salud o bienestar y mejorar la calidad de vida. Vamos también a realizar una consulta experta de pacientes, que esa va a ir dirigida más a otros profesionales, en la que se nos reconoce como expertos en un ámbito. Por lo tanto, otros profesionales nos van a tomar como una autoridad dentro del ámbito en el que estamos trabajando. Muy importante el coaching, ¿no?, tanto para los pacientes y las familias como para los propios profesionales de la organización, tanto enfermeras como otros profesionales. La investigación o la práctica basada en la evidencia, que es ese uso sistemático, ¿no?, para resolver las preguntas que surgen de la práctica, uso sistemático de la evidencia científica disponible. Y vamos a incluir ahí la interpretación de la evidencia para mejorar la calidad y también participar de forma activa en proyectos de investigación y promoverlos. El liderazgo diríamos que es una de las claves de la práctica avanzada, que es esa capacidad para manejar el cambio y también para empoderar a los otros en ese cambio, para poder cambiar la práctica clínica y también la organización y las políticas sanitarias. Y luego una de las claves también va a ser la colaboración con otros profesionales, ¿no? No podemos pues trabajar de forma individual, sino que tendremos que trabajar con todo el equipo de salud para promover una mejora de los resultados clínicos. Tenemos un auténtico compromiso por la mejora de la atención al paciente y la familia, y por lo tanto necesitamos conseguir todos los recursos a nuestro alrededor y del equipo
para mejorar esta atención. Y luego, por último, una parte muy importante y es la toma de decisiones éticas. Bueno, todas las enfermeras en el fondo somos ese agente, ¿no?, ese abogado del paciente, pero en la enfermería de práctica avanzada esto tiene un rol importante porque muchas veces vamos a ser un poco las defensoras incluso de los otros profesionales de enfermería cuando vean situaciones complicadas, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra área de influencia, ¿no? Pues nuestra área de influencia estamos en 3 ámbitos, ¿no? Los pacientes y las familias, como ya hemos hablado, las enfermeras y los sistemas sanitarios. Ahí vamos a ejercer nuestro rol como enfermeras de práctica avanzada y vamos a ir tocando los distintos ámbitos en esas competencias que hemos abordado. Bueno, y ya doy a continuación entrada a mi compañera Patricia para que os cuente la experiencia que ella ha tenido como enfermera de práctica avanzada en oncología. Muchas gracias, María. Mi intención es explicaros el motivo por el que nació el rol avanzado en oncología y describir un poco la unidad y los proyectos que hemos ido implantando a lo largo de estos años. Como veis en la diapositiva, la implantación de este rol se creó porque el paciente oncológico es un paciente complejo y con necesidades especiales. Creíamos que era necesario mejorar la continuidad en el cuidado. La unidad está creada por varios equipos de enfermería, y entre ellos el hospital de día, las consultas donde están las enfermeras gestoras de casos, las unidades de hospitalización y la unidad de radioterapia. Y uno de los motivos fue crear criterios de actuación para todos esos equipos de enfermería que atienden al paciente oncológico. La unidad de oncología consta de 2 unidades de hospitalización con 33 camas y en hospital de día hay 24 boxes. Mi papel es ser transversal en todas estas unidades y crear y unificar criterios de actuación en la atención al paciente oncológico. Y pensando en esta presentación, ¿qué es lo que me ayuda a ser transversal? Pues estar muy cerca de la práctica clínica. Estar muy cerca de las enfermeras que atienden al paciente, ¿no? Y como bien ha dicho María, las competencias que estamos desarrollando en el rol avanzado están siendo alrededor de 6, ¿no? Pero creo que es clave la práctica clínica directa, ¿no? Estar a pie de cama sabiendo cuáles son las necesidades de los profesionales y cuáles son las necesidades de los pacientes. También creo oportuno, ¿no?, explicaros las diferencias que hay entre las supervisoras y las enfermeras de práctica avanzada, que son roles diferentes pero que tienen competencias comunes, ¿no? La supervisora de mis unidades se dedica más bien a la gestión de recursos y de personal y evalúa a los profesionales. Mi rol como enfermera de práctica avanzada es estar a pie de cama, acompañar a la supervisora y estar muy unida a los profesionales. Creo que es importante, ¿no?, que al principio del curso o en algún momento se definan los objetivos entre las supervisoras y los roles avanzados de las unidades, ¿no?, y qué necesidades de formación y qué proyectos de mejora podemos tener durante ese año. Ahora paso a explicaros cuál ha sido mi papel en el desarrollo de los profesionales y en el desarrollo de la práctica clínica, ¿no? Como veis en la diapositiva, eso que os he explicado, ¿no?, dar una visión de continuidad en la atención del paciente oncológico, ¿no? Y hay aspectos claves que aseguran esa continuidad, ¿no?, que es describir protocolos y guías clínicas para el equipo de enfermería lo tenga y todas hagamos lo mismo, ¿no? Y también he puesto en la diapositiva el registro común, ¿no? No existía un registro común en el paciente ambulatorio, ¿no? Entonces lo primero que hicimos es crear una valoración que empezaba la enfermera gestora de casos y seguía la enfermera de hospital de día para conocer por dónde estaba pasando ese paciente, qué efectos secundarios le estaban impidiendo tener una calidad de vida y registrar la educación que recibían, ¿no? También una de las cosas claves en el desarrollo de la práctica ha sido definir procedimientos en el paciente trasplantado, ¿no?, porque es un paciente complejo que pasa por una fase aguda y que necesita muchas cosas. Aquí en esta diapositiva he puesto que no solo ejerzo mi rol avanzado en la unidad de oncohematología, sino que colaboro en comités de práctica clínica, en el desarrollo y colaboración de guías clínicas y en grupos de trabajo cuyo objetivo es cuidar a todos los pacientes
o bien hospitalizados o bien de todos los departamentos, ¿no? Una de las cosas claves de este año que me va a ocupar mucho es la acreditación JACE para el paciente trasplantado, ¿no? Hemos creado una unidad de terapias avanzadas y yo soy un rol y un apoyo de ayuda para definir procedimientos que definan el cuidado del paciente trasplantado antes, durante y después, y soy ese rol de ayuda para el equipo de enfermería y para el equipo médico. En el desarrollo profesional, ¿no? Yo creo que es un aspecto importante que tiene una enfermera de rol avanzado, ¿no? Yo ejerzo acompañamiento a una diversidad de profesionales de enfermería que pueden llegar a ser que llevan 30 años trabajando o que se han incorporado a la práctica profesional recientemente. Uno de los aspectos que me ocupa mucho tiempo es ser la coordinadora del máster de cuidados especializado que tenemos título propio de la Universidad de Navarra, ¿no? Ofrecemos este programa de especialización con un contrato laboral y tenemos varias especializadas, ¿no? Y yo soy la coordinadora del máster en cuidados oncológicos y soy la que ejerzo mentorazgo en esas enfermeras que están estudiando la base teórica de oncología hematológica para que sea capaz de cuidar de forma integral al paciente en la unidad, ¿no? Y todo esto siempre es acompañarlo a pie de cama, ¿no? Yo puedo coordinar la base teórica, puedo coordinar las asignaturas teóricas, pero es fundamental estar cerca de estas enfermeras al lado del paciente, ¿no? Para ver cómo realizan los procedimientos, ver cómo comprenden esa relación personal con el paciente y su familia. Y como bien ha dicho María, la enfermería basada en la evidencia es una competencia clave en nuestro rol, ¿no? Al comenzarlo hicimos un estudio en hospital de día en el que describimos y identificamos qué necesidades estaba teniendo el paciente ambulatorio, ¿no? Y una de las necesidades es que teníamos a pacientes con astenia, ¿no? Que es uno de los efectos secundarios de la enfermedad y el tratamiento oncológico. Entonces pensamos en qué podíamos hacer, ¿no? Y nos centramos en el paciente trasplantado de médula ósea, ¿no? Hicimos un grupo de trabajo, una revisión de la literatura, ¿no? Viendo que había resultados positivos, ¿no? Y que tenía un impacto impositivo de hacer ejercicio para disminuir la astenia, ¿no? Y entonces implementamos y protocolizamos la práctica clínica, gestionamos la ayuda del equipo médico y de los fisioterapeutas y definimos el procedimiento. Otro de los proyectos de mejora en las unidades de hospitalización ha sido sistematizar las altas hospitalarias, ¿no? Hicimos una revisión nuevamente de la bibliografía con un grupo de trabajo de las enfermeras que generalmente o tienen máster o están involucradas en el cambio, y nos dimos cuenta que sistematizar el alta hospitalaria ayuda a que el paciente y su familia tengan los recursos necesarios para irse a casa y se sientan más seguros, ¿no? Porque el paciente oncológico es un paciente muy complejo y que va a tener unas necesidades diferentes a veces al alta en su domicilio. Otro de los aspectos claves para el desarrollo de mi rol está siendo describir y hacer proyectos de investigación. El año pasado hicimos un estudio en hospital de día que medía el impacto del ejercicio en la astenia en el paciente ambulatorio. Y es diferente al paciente trasplantado porque lo que hicimos es, como criterio de inclusión, que el paciente fuera oncológico y que el paciente tuviera cualquier estadio de su enfermedad, ¿no? Porque había muy poca evidencia sobre esto en la literatura, ¿no? Hay mucha evidencia del paciente con cáncer de mama, del paciente largo superviviente, pero el paciente con estadio 4 que puede beneficiarse del ejercicio para disminuir su astenia había poco. Entonces hicimos un ensayo clínico aleatorizado con 2 grupos, hicimos un grupo de intervención en el que durante 8-10 semanas tenía que hacer ejercicio en domicilio, ¿no? Y hemos tenido una disminución clara de la astenia. Y otro de los proyectos de investigación en el que estamos las 4 enfermeras de rol avanzado de la Clínica Universidad de Navarra Inversas es en la intervención como enfoque familiar. Creemos que incluir a la familia en nuestro cuidado es importante, ¿no? Porque no solo afecta al paciente, y estamos en ese proyecto de mejora y de formación para incluir a la familia como unidad de cuidado. También os quería explicar qué facilitadores y barreras he tenido durante estos 4 años que voy ejerciendo el rol avanzado, ¿no? Creo que es muy importante que la institución definió el rol. Creo que mi expertise, ¿no? Que llevaba muchos años trabajando con el paciente con cáncer, me ha ayudado a situarme, y creo que mi cercanía a la práctica, ¿no? Estar muy cerca del paciente y muy cerca de los profesionales de enfermería me ayuda a desarrollar el rol.
Es verdad que hay algunas barreras, ¿no?, ante la novedad, que como son el desconocimiento del rol, ¿no? Había un desconocimiento del rol a veces pues por parte mía, porque era la primera vez que lo íbamos a hacer, y por parte de la institución, ¿no? Pero es verdad que a veces esforzarse por explicar ayuda, ¿no?, y puede convertirse en un facilitador. Creo que una barrera que estoy teniendo es que es un área muy extensa, pero puede ser un reto, ¿no? Y también, como somos agentes de cambio, me he encontrado con profesionales que tienen resistencia al cambio, ¿no? Yo soy una persona que ofrece cambios, ¿no?, pues que protocoliza la práctica clínica y ayuda a que pues los catéteres venosos se van a tratar de esta forma en lugar de esta. Entonces hay un poco de resistencia al cambio, pero bueno, con el conocimiento y el acompañamiento se puede convertir en un facilitador. Y ahora doy paso a María para que os cuente su experiencia como enfermera de práctica avanzada en unidad del dolor. Bueno, gracias, Patricia. Ahora a continuación voy a pasar a explicaros mi experiencia como enfermera de práctica avanzada en dolor. Bueno, yo en primer lugar os he encuadrado dónde trabajo. Trabajo en una unidad de dolor, que igual es un poquito distinto a otros centros, y es una unidad de dolor que atiende tanto a pacientes con dolor crónico, que son los que clásicamente vienen a las unidades de dolor, pero también atendemos el dolor agudo, ¿vale? Entonces integramos la unidad de dolor posoperatorio. También tratamos, ¿no?, a pacientes tanto ingresados como ambulatorios. Yo suelo decir que nuestra unidad de dolor, más que ser un lugar físico, es una unidad funcional, ¿vale? Y nos movemos en toda la organización. Si Patricia hablaba de la extensión de su área, pues en mi caso es prácticamente, iba a decir, pues todo el hospital. Uno de los aspectos importantes es que el contexto como enfermera de práctica avanzada no se centraba solo en los pacientes, que eso es lo que a mí al principio me costó más hacer entender al equipo, ¿no?, que yo no solamente iba a trabajar con los pacientes que tenían un informe a la unidad de dolor o que venían a nuestra unidad, sino que todos los pacientes del hospital para mí eran población. Por lo tanto, yo tenía que trabajar proyectos que mejoraran el dolor a nivel de todo el hospital. Y ahí es donde entra pues, mi ámbito de influencia en el resto de los profesionales y en toda la organización. Así, ¿no?, en el ámbito de los pacientes, como enfermera de práctica avanzada, he trabajado y trabajo con práctica clínica directa, con pacientes y familias, especialmente en el ámbito de dolor crónico, y también con los pacientes ingresados con dolor agudo. Esto me permite, ¿no?, tener esa expertise en el trabajo con estos pacientes y poder ser un referente. También cuando veo los pacientes ingresados, luego les puedo hacer seguimiento a nivel ambulatorio. Eso aporta un valor a la asistencia del paciente porque sienten que un profesional pues, es su anclaje, ¿no?, para el tema del dolor. Y me sirve también para la coordinación con el resto de los equipos, ¿no? La clínica se define como un hospital en el que hay mucha colaboración interdisciplinar y entre todos los equipos, y eso me permite, ¿no?, trabajar no solamente dentro de mi ámbito de los profesionales de dolor, sino también con el resto de departamentos. Y de hecho, por ejemplo, trabajamos bastante, un ejemplo podría ser los pacientes de cirugía torácica, ¿no?, que les vemos durante el ingreso, que a veces se quedan con un dolor postoracotomía y que les seguimos en el ámbito ambulatorio, y tenemos muy buena relación con el equipo de cirugía torácica y que están encantados de este seguimiento. Creo que el ámbito de los pacientes es muy importante para aportar esa expertise a las enfermeras de práctica avanzada y que nos reconozcan el resto de los profesionales como un profesional experto. Así, ¿no?, nos permite trabajar con los profesionales y la organización, ¿no? Si los demás profesionales nos ven como alguien experto, nos van a hacer esa consulta experta. Yo trabajo mucho con el resto de las enfermeras, en las unidades de hospitalización, también muchas veces con los residentes, ¿no? Somos un hospital universitario y a veces, bueno, es verdad que como enfermera no puedo prescribir, pero muchas veces te piden, ¿no?, consulta respecto a las necesidades del paciente. Educación a los profesionales. Ahora mismo, como decía Patricia, estamos en un proyecto dentro del Comité de Práctica Clínica, que es un comité que trabaja a nivel de todo el hospital, enfermeras de todo el hospital. Estamos trabajando un proyecto para el manejo de dolor posoperatorio y hemos hecho un curso online para formar a todos los profesionales. Estamos renovando las guías del manejo del dolor y todo ello, pues, por supuesto, basado en la evidencia.
Bueno, aquí yo quiero abordar las barreras a facilitadores que, como ha mencionado Patricia, bueno, todos están en la literatura, todo lo que nos ha pasado a Patricia, a mí y al resto de las enfermeras de práctica avanzada de la organización está en la literatura, no nos vamos a inventar nada nuevo. He resaltado, si se quiere, algunos aspectos distintos, ¿no? Porque por el ámbito en el que me he desenvuelto he tenido unos retos diferentes, ¿no? Y ahí también las enfermeras de práctica avanzada tenemos nuestro grupo de apoyo y solemos discutir sobre estas barreras y estos facilitadores y nos damos apoyo, y eso es un facilitador, ¿no? El tener más enfermeras de práctica avanzada en el hospital que están pasando por lo mismo que uno. Bueno, yo en primer lugar he puesto ahí las barreras, ¿no? Tal vez en mi caso unos roles mal definidos, no estaba claro lo que íbamos a hacer, lo que yo iba a hacer, ¿no? En el papel, como digo yo, lo aguanta todo y a veces luego llevarlo a la práctica es lo complicado, y ahí es donde tuvimos más problemas. ¿No? Y también yo he trabajado mucho con el equipo médico, ¿no? Entonces ahí pues ha sido un poquito más complicado, bueno, no, hay disposiciones buenísimas, pero bajarlo a la práctica clínica directa. Y luego, por supuesto, la jerarquía, ¿no? Si hay jerarquías que impiden, ¿no?, que como enfermera yo pueda salir de un ámbito, pues eso ha tenido sus problemas, ¿no? Ahí, como contrapartida, el facilitador es la autonomía como enfermera, ¿no? Que realmente te vean los profesionales como un profesional autónomo y con responsabilidad en la atención al paciente. Y yo he resaltado un facilitador muy importante, que es que el equipo que te va a recibir vea la necesidad de tu rol y vea, como digo yo, el nicho, ¿no?, en el que la enfermera de práctica avanzada se puede desenvolver. Ahí bueno, pues todo lo que diga es poco, ¿no?, porque ellos son los que van a facilitar ese trabajo. Y bueno, el trabajo en equipo, ¿no? Hablamos de la autonomía como enfermera, pero también súper importante que como profesionales trabajemos integrando a todos los profesionales del equipo, y eso yo creo que ahora mismo está siendo dentro de mi equipo, gracias a Dios, pues un facilitador. Bueno, como conclusiones, bueno, pues quería resaltar, ¿no?, esa importancia, ¿no?, que como enfermeras de práctica avanzada tenemos de tener una práctica clínica directa, que el resto de los profesionales reconozcan la necesidad, ¿no?, de que haya una enfermera de práctica avanzada, y yo creo que en la clínica se está generando ese ambiente y ese caldo de cultivo. El otro día hablaba con una compañera y me decía, es que tendría que haber una enfermera de práctica avanzada en cada unidad de hospitalización. Pues posiblemente sí, ¿no? Tenemos que trabajar con esa autonomía, ¿no?, que a la vez nos ayuda a promover ese trabajo en equipo, y como decía Patricia, la importancia de ser realmente un agente de cambio en la organización. Bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado, espero que os haya servido, bueno, pues nuestra pequeña aventura, ¿no?, y dejamos espacio para en el coloquio las preguntas que podáis tener. Gracias a todos.